Y el país se integra. En este momento nos acompaña Carolina Peña, quien es economista, y vamos a hablar con ella acerca de dar un análisis o un pronunciamiento sobre el proyecto de ley que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional para poder impulsar la economía de las mujeres emprendedoras. ¿Cómo estás, Carolina? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, justamente la semana pasada el presidente Daniel Noboa envió este proyecto de ley con carácter urgente en tipo económico para que la Asamblea pudiera discutirlo y bueno, también ya la Asamblea aprobó para que siga como al debate y, y que se pueda determinar si es que en efecto es de carácter urgente o no lo es. Y bueno, ahí sí se nombran ciertas acciones que se quieren tomar, pero realmente habría que identificarlas en qué medidas está, digamos, realmente va a apoyar a las mujeres emprendedoras y a la economía de las mujeres en general. Perfecto, Carolina. Justamente en este pronunciamiento, en este proyecto, el presidente señala que es fundamental que se den estos incentivos a las mujeres emprendedoras, ya que han tenido varios obstáculos, especialmente desde que pasó lo del COVID-19, actualmente con la crisis energética. ¿Cómo ha sido, desde tu punto de vista económico, este proceso por el cual han atravesado las mujeres, especialmente las emprendedoras? Sí, bueno, la pandemia afectó como muchísimo, principalmente a las mujeres, digamos que se vieron más afectadas. Todo el tema de la economía, del cuidado, recayó justamente sobre las mujeres, que digamos que la economía como tal se siguió moviendo gracias a que hay un trabajo no remunerado dentro del hogar para que sostenga la economía. Pero además de esto, digamos que el contexto de emprendimiento aquí en el país es bastante, digamos, precario y que surge como una necesidad económica, no porque existan las oportunidades o esta búsqueda de emprender, sino que la principal característica es que buscan una fuente de ingresos, la gente necesita trabajar y justamente las mujeres también. Dentro de las estadísticas, digamos, del tema de los emprendimientos, el 33% de las mujeres aproximadamente se dedica y tiene temas de emprendimiento, que en su mayoría son en temas de comercio minorista y mayorista y no son de, digamos, temas que generen como innovación o temas de tecnología que se puedan mantener. De hecho, solo uno de esos tres emprendimientos, digamos, que surgen, perdura después de 3 años. Entonces, esta sostenibilidad de estos emprendimientos, la verdad es que es también lo preocupante, porque digamos que pensando incluso en las medidas que se están proponiendo de ampliar la cartera de créditos para estas mujeres, cambiar un poco también las condiciones, flexibilizar ciertos temas, realmente hay que identificar si es que esto va a ser beneficioso, porque también pueden las mujeres acceder a estos créditos, pero como no hay una economía, no hay las condiciones dentro de la economía, la gente no tiene para consumir, estamos como en una crisis bastante importante, el crecimiento económico, hay muchas características que necesitan mejorar para que estas mujeres realmente y sus emprendimientos perduren en el tiempo. Si estos emprendimientos continúan, las mujeres se endeudan, pero 3 años después su emprendimiento, digamos, no perdura, ellas se quedan justamente con esta deuda y no las pueden mantener, no las pueden sostener y entonces empiezan todos estos ciclos de están en endeudamiento, se siguen endeudando justamente para pagar estos créditos y entonces entran en una crisis más profunda de la que iniciaron para, digamos, con su emprendimiento o negocio. También otra de las cosas que se señala en este proyecto de ley es el tema de temas de capacitación y formación. Algo que también es como bastante algo que no es diverso a lo que ya existe, digamos, ya existe, el SECAP ya promueve ciertas formas de capacitación, emprendimientos, organizaciones también lo lideran, internacionales, nacionales, entonces no hay como una diferenciación de lo que actualmente ya se esté dando. Lo que se necesita realmente es que cambien las condiciones estructurales. Además que este proyecto de ley en particular está enfocado también en mujeres o en emprendimientos que ya están formalizados, digamos que ya tienen una cierta estabilidad. Entonces, se sabe que la mayoría de emprendimientos, la mayoría de estos negocios no lo tienen. Entonces, estamos focalizando algo a una partecita muy pequeña de esta población y además que el momento histórico en donde se manda este proyecto de ley también habría que analizarse. Perfecto. Como tú lo mencionabas de este tema o este apoyo, digamos, económico, tocaría esperar a conocer cuál serían, digamos, el procedimiento, las estrategias económicas que pondría el Ministerio de Finanzas, porque en el proyecto el presidente no establece cuáles serán estos montos, cómo serán tal vez, digamos, la disminución de los intereses para los créditos. Ahí tocaría esperar al Ministerio de Finanzas.
Sí, y bueno, esto vendría a reformar dos leyes, la ley de economía violeta, que también en teoría es una ley que apunta a mejorar y fortalecer la economía de las mujeres, y por otra parte también al Código Monetario y Financiero del país, donde ahí ya se introducirían como que todas estas reformas y además después de 180 días de que se apruebe esto, se tendría que esperar al reglamento de ley y ahí habría que ver realmente cuáles serían estos incentivos, porque se mencionan de incentivos, digamos, fiscales, incentivos financieros y también incentivos sociales que apunten a mejorar esta situación de las mujeres. Pero algo que no se menciona y que más bien cuando estamos hablando de economía, economía de las mujeres, economía feminista, economía del cuidado, todo esto que realmente apunta a mejorar las condiciones de las mujeres en la economía, lo principal es abordar cuáles son estas barreras estructurales que están llevando a esta, digamos, precarización de las mujeres o que estén en ciertos sectores o que haya informalidad. Y uno de los temas que justamente no se abordan y que de hecho hay, por ejemplo, en el 2023 también se aprobó la ley de derecho al cuidado, también en la ley de economía violeta, estas no abordan de forma sustancial el tema de que se tiene que generar el Sistema Nacional de Cuidados. Porque si las mujeres, tú les das todos estos beneficios, pero en su mayoría, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres emprendedoras son madres jefas de hogar, son quienes se encargan de la economía de su hogar. Si no atiendes también esas necesidades que tienen estas madres, es muy difícil que ellas salgan de estos, digamos, de esta economía informal, de estas condiciones que son muy precarias y que no generen como estas condiciones como para, digamos, avanzar en un mayor grado económico, laboral y social en general. Como tú lo mencionabas también, estas, digamos, propuestas en el ámbito social, una de ellas, según lo que señala el presidente, es poder otorgar becas para tercer y cuarto nivel para las mujeres emprendedoras en ciertas áreas. ¿Tú crees que tal vez esta medida sí vaya a aportar a que exista un, digamos, mejoramiento en la economía de las mujeres emprendedoras? Bueno, sería una medida como interesante. Ahora creo que más que ver incluso el tema en el que se está tratando, creo que algo importante es también ver cómo, si se está reduciendo el presupuesto que se da en universidades, que se da en educación, si se reduce el presupuesto, si se quiere hacer el Estado más pequeño, realmente es como un poco incongruente que se mencione que se va a invertir más en ciertos temas cuando vemos que la realidad ha sido otra. También en un año en donde las predicciones nos dicen que vamos a estar en decrecimiento, en donde igual el tema de la crisis energética nos dejó con muchas secuelas también a nivel de economía, a nivel laboral también. Entonces, quizás este no es como la mayor necesidad. Ahorita la mayor necesidad justamente quizás sí sea alimentarse, el empleo, el consumo, pero muchas veces cuando tomas estas medidas que dificultan el consumo, que contraen la demanda agregada, todos estos temas van a afectar la economía de los hogares. Entonces, si los hogares no tienen para consumir, es difícil que consuman estos emprendimientos, es difícil que por más formación que tú tengas, por más innovación, incluso si hay hogares que si la economía en realidad no tiene para consumir, es muy difícil que estos emprendimientos continúen a largo plazo. Perfecto. Hablaríamos entonces ya en resumen, conociendo todas estas propuestas del presidente, ¿sería factible, se podría dar incluso este impulso para la economía de las mujeres emprendedoras con las medidas que ha propuesto el gobierno? ¿O más bien podría darse tal vez dentro de este proceso electoral que ya estamos pues cerca de las votaciones, se podría dar o hablar de un tinte político? Sí, definitivamente creo que esto apunta más hacia una medida o una intención de capturar ese voto. De las mujeres principalmente, de tener un discurso que diga que justamente está con las mujeres, que está apuntando hacia mejorar la economía femenina y temas relacionados. Pero realmente no es algo tan distinto de lo que ya se tenga o que, digamos, además no es algo de carácter urgente. Ya hubo un periodo importante en el que pudo tomar estas medidas el actual presidente, pero no lo hizo. Entonces, sí se ve que en el momento histórico en el que nos encontramos, en este momento, porque esto fue enviado la semana pasada, esto ya tuvo ya casi más de un año que pudo como haber hecho estas medidas, incluso en el mismo contexto de las crisis energéticas que se estaba viendo cómo estaba afectando a la economía. En ese momento también se podían tomar, digamos, medidas para más bien minimizar el impacto que estaban teniendo los negocios, porque los negocios pequeños fueron los que más se afectaron. Los negocios grandes que podían comprar digamos,
cualquier alternativa eólica, solar, cualquier otra alternativa o pagar también de otras formas, digamos que no se vieron afectados. Los pequeños negocios fueron los que realmente se afectaron, cerraron y esto que mueve muchísimo la economía, pues en ese momento era lo más estratégico que se tomen estas medidas. Incluso ahora mismo en la Asamblea ya se tienen algunas de estas medidas, digamos que se han ido enviando también de carácter urgente, que hay que evaluar si realmente son de carácter urgente o son más justamente como indico, que es más con un tinte político, más para capturar este voto y no realmente con algo innovador o algo que vaya a cambiar la situación en particular de esta población en la que se quiere atender. Perfecto. Justamente en el tema también de cuáles serían, en cambio, estas, digamos, propuestas desde un punto de vista económico y efectivo, ¿cuáles serían propuestas reales que sí podrían aportar a que exista este incremento financiero para las mujeres emprendedoras? Desde la economía feminista y de la economía del cuidado siempre se ha hablado que uno de los temas más importantes es atender justamente qué es lo que genera estas brechas en la economía. La brecha salarial, en cómo están las mujeres distribuidas en la economía, porque sabemos que además las mujeres están insertadas en sectores más precarios de bajo valor agregado. Entonces, lo que es importante además de, digamos, atender la educación, cosas que son estructurales, también es importante identificar los servicios públicos que hacen falta para estas mujeres. Si reducimos la educación, si reducimos la calidad de la educación, la calidad de la salud o el acceso a la salud, quienes atienden principalmente esa responsabilidad del Estado terminan siendo las mujeres dentro del hogar. Y si no es la madre, es la abuela, si no es la abuela, es la vecina. Son una red de mujeres que hacen todos estos cuidados y que hacen todas estas actividades que la economía muchas veces no la valora, pero que aporta más del 19% del PIB aquí en el país y que incluso aporta muchísimo más que el petróleo en sí. Entonces, esta economía invisible, esta economía no remunerada, esto es lo que realmente está moviendo la economía y eso es lo que no se está atendiendo. Y las mujeres son las que están, digamos, aportando principalmente. Hay varias, digamos, aquí en Quito y en Guayaquil, ya se está atendiendo esto desde los gobiernos locales para atender a las mujeres que son cuidadoras, no solo a la población que requiere estos cuidados, sino también a la población que brinde estos cuidados para que realmente estas mujeres muchas veces tienen que quedarse en el hogar, entonces puedan salir a trabajar, puedan mejorar, puedan tener horarios, digamos, de un horario completo, porque muchas veces también tienen entre comillas, toman la elección de insertarse en la economía informal porque les da un poco más de flexibilidad, pero no es una decisión, digamos, individual, sino estructural y sistémica que nos orilla a que tomemos esa alternativa de informalidad. Entonces, lo importante sería atender a toda esta economía que está invisibilizada, desde la economía feminista, justamente se habla de esto, ¿no? Entonces, desde estas cosas, empezar como a tratar y por supuesto ya hay otras medidas como más específicas como por ejemplo incentivar que mujeres entren en otros sectores que no sean digamos tan precarizados como es todos los sectores sociales donde ahí se encuentran más las mujeres, sino que también empiecen a insertarse en otros sectores que generan más valor agregado. Pero en estos sectores también evitar el acoso, la discriminación, la penalización por la maternidad aquí en el país llega a ser del 8 hasta el 20%. Las mujeres que son madres tienen menos posibilidad de entrar a la economía formal. Entonces, si bien, por ejemplo, en este mismo proyecto de ley se hablaba de que las mujeres solteras o mujeres madres solteras tengan algunos incentivos para que se priorice la contratación, esa podría ser una buena medida, pero eso tiene que llevarse no solo, por ejemplo, al tema de contratación pública, sino que se generen incentivos para que el sector privado también haga estas contrataciones. Ahora, ya hay varias de las medidas que, por ejemplo, con la juventud también se han generado ciertos incentivos, pero realmente hay que identificar cuáles de estos se están cumpliendo, porque si no hay un cumplimiento, de nada sirve que cambiemos todas las leyes, porque no hay ningún organismo ni ningún mecanismo que genere este control de que en efecto se está aplicando estas medidas que pueden llegar a tener un gran impacto en la economía, no solo de las mujeres, sino en la economía en general, porque al ser el 50% de la población, al beneficiar a este 50% de la población, la economía se va a seguir moviendo. Listo, Carolina, muchísimas gracias. Así es, en este momento escuchábamos a Carolina Peña, quien es economista y nos acaba de dar un análisis desde un punto de vista económico sobre este nuevo proyecto de ley enviado por el presidente Noboa a la Asamblea Nacional para impulsar financieramente o económicamente a las mujeres emprendedoras en el país. Escuchábamos acerca de las propuestas que están dentro de este proyecto y tal cual como lo señaló la economista Carolina Peña, que estas propuestas no son suficientes y tienen tal vez
vez tintes políticos, esto tomando en cuenta que el presidente Daniel Noboa está también en campaña electoral para las elecciones del 9 de febrero. Y también recordar que la Asamblea Nacional ya acogió este proyecto de ley y lo designó a la Comisión de Participación Ciudadana, la cual se reunirá el día de hoy en la noche para poder tratar y designar cuáles serán pues estos análisis de cada una de las propuestas que conforma este nuevo proyecto de ley. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.